Don Luis de Velasco es el portavoz de UPyD en la Asamblea de Madrid. Don Luis, muy buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos en Madrid Despierta. Gracias por invitarme. En absoluto, por Dios, gracias por su presencia. Esto de no poder, por ejemplo, tratar el caso Gürtel en el Congreso, ¿a ustedes les suena? Me suena bastante, me suena bastante. Nosotros hemos sido muy insistentes en el caso Gürtel y en la Asamblea hemos sido muy insistentes en el tema de Caja Madrid y Bankia, pero con nulo éxito. Hoy es 11M. Don Luis, ¿se acuerda usted dónde estaba, cómo se enteró? Me enteré, cuando lo oí en la prensa, lo oí en la prensa, lo oí en la radio, etcétera, y efectivamente es Supongo sufriría el mismo impacto que es de incredulidad prácticamente, ¿no? Exactamente. Una sensación como pasó con el 11S en Nueva York, ¿no? De esto no puede ser, ¿no? Bueno, el 11S lo viví casi de testigo, porque yo era el jefe de la oficina comercial de la Embajada de España en Nueva York. Trabajaba en el edificio Chrysler, la planta 44, y enfrente, a unos 5 millas aproximadamente, pero un día clarísimo, teníamos las dos torres gemelas. Y las vi arder y las vi como justo cuando nos desalojábamos nosotros se caía la primera torre. Cuando les desalojaron a ustedes caía la primera torre. Exactamente, nos desalojaron porque claro, también era un edificio emblemático y podía ser objeto de ataque. Y cayó la primera torre. Bueno, la verdad es que fue tremendo, ¿no? Y luego ¿estaba usted en Madrid cuando el 11M? El 11M... El 11M en Madrid, los atentados de Madrid. No, el año fue 2000... hace 11 años. 2004. 2004, no, estaba allí. Estaba todavía en Nueva York. Exactamente, y nos llegó, me llamaron por teléfono a una hora en Nueva York bastante intempestiva, lógicamente, sí, porque claro, hay 5 o 6 horas de diferencia. Yo realmente, mi primera impresión fue que no había sido ETA, sinceramente. No había sido ETA porque realmente las primeras reacciones allí en Nueva York de cosas que uno veía o escuchaba apuntaban hacia otro sitio realmente. Es uno de esos días, el 11S, el 11M, en los que uno siempre piensa qué hacía yo, dónde estaba, y que no se olvidan, ¿no? Sin duda. Sin duda, porque es un dolor realmente difícilmente soportable, por supuesto. Don Luis, queríamos que viniera, pues porque usted es el portavoz de la Asamblea de UPyD. Soy, exactamente, de UPyD, hasta final de la legislatura. Hasta final de la legislatura, que está próxima, pero usted ha anunciado ya que no se presenta, que se retira, como diría Esperanza Aguirre, de la primera línea política, pero ¿va a continuar en política? Bueno, voy a continuar en política. Mi entrada en política, en política institucional, han sido realmente ocasionales. Yo siempre he dicho que soy un servidor público, soy funcionario público, soy técnico comercial del Estado desde hace mucho tiempo, estoy jubilado. Ingresé en el año 64 y siempre mi vocación ha sido de servicio público, pero siempre me ha llamado la atención y he militado en partidos políticos porque creo que no es suficiente protestar desde casa, sino que hay que bajar a la arena política y tratar de que las cosas mejoren. Entonces, no estaré en primera línea, ya tengo una avanzada edad para estar en primera línea, pero sí estar en segunda línea. ¿Y por qué lo deja? ¿Por eso? ¿Porque es...? No, lo dejo fundamentalmente, no es ningún secreto, como dije en una rueda de prensa con colegas de ustedes en la Asamblea de Madrid, con el DNI en la mano, tengo 76 razones personales para dejarlo, porque me canso y cuando uno se cansa y ve que las campañas electorales son pesadas, luego también trabajar allí, que tiene muchas alegrías, tiene disgustos y producen cansancio, pues es mejor dejar paso a otras personas cuando hay muchísimas personas capaces. ¿Influye la situación de la arena política ahora, momento? Perdona, Vicente. ¿Se influye la situación ahora? ¿Cómo está la arena política ahora en su decisión también? La arena política... No, en absoluto. No. Yo lo pensé estrictamente por razones personales y yo normalmente soy sincero en mis respuestas. La arena política está muy movida, obviamente, está muy movida. Y la siguiente legislatura en la Asamblea de Madrid va a ser completamente distinta a la actual, en la que ha habido una mayoría absoluta que ha actuado como un rodillo. Aún así, uno tiene experiencias favorables porque hemos logrado que determinadas ideas y principios figuren en la agenda, pero la siguiente legislatura va a ser muy diferente, mucho más entretenida. Quizá entre comillas lo de entretenida. Nos situamos en la arena política, como dice Cristina, actual. Situación del PP, ¿qué le ha parecido lo vivido en el Partido Popular en la elección de candidatos y lo que, en las horas posteriores parecía estaba resuelto el asunto, pero hay cierta tensión? Pues no me ha gustado nada, me ha parecido, si he de utilizar un calificativo rotundo, lamentable. Es decir, nosotros en UPyD desde siempre, desde nuestra creación hace 7 años, hacemos primarias y toda esta serie de cosas se resuelven mejor haciendo primarias que no esperando una designación, que además ha tardado, ha demorado, ha logrado que aflorasen las tensiones dentro del Partido Popular. Como en toda organización hay tensiones y tensiones muy fuertes cuando se esperan nombramientos.
y creo que ha sido un espectáculo realmente poco edificante. Ahora, en todos lados, si me permite la expresión, cuecen habas, porque en el PSOE, fíjese, ¿quién le iba a decir? ¿Usted se imaginaba, lo tiene creo que es 3 o 4 escaños más abajo, lo tenía más abajo, un par de escaños, que sí. Tomás Gómez no llegaría a las elecciones? Pues fue una sorpresa, sinceramente para mí también, que no estoy en el interior del PSOE, pero al parecer había encuestas que aconsejaban a la dirección del PSOE. Tampoco me gustó el procedimiento, evidentemente, es decir, repito, todas estas cosas pues se resuelven mejor o se pueden intentar mejor haciendo primarias, escuchando a los militantes y afiliados y simpatizantes y bueno, arrostrando las consecuencias de eso, que no dando después giros de 180 grados, ¿no? Y ascendiendo los escaños hacia usted, Gregorio Gordo, que tampoco. La renovación va a ser total, ¿no? Absolutamente, en portavoces todas. En portavoces todas, salvo la suya, que es decisión personal. Exactamente. Izquierda Unida, que sí que tiene primarias, como el PSOE, que también tiene primarias, como ustedes, pero aquello ha sido fallido, absolutamente. Pues sí, yo le decía el otro día, bromeando a Gregorio Gordo, con quien tengo muy buenas relaciones, le dije, algún día me vas a explicar el lío dentro de Izquierda Unida porque yo me pierdo leyendo los periódicos, sinceramente. Ya. Pero bueno, son realmente situaciones que no son muy edificantes. No son muy edificantes, ya. Y ustedes, a continuación llegamos hasta el suyo, ustedes que fueron los primeros en tener candidatos, sí. Cuando nadie tenía candidatos y de hecho hasta hace unos días, prácticamente o semanas, eran los únicos que tenían candidatos. Exactamente, sí. Han cambiado mucho las cosas, decía Cristina, y es verdad, de unos meses a esta parte, por ejemplo, para Izquierda Unida, que parecía que, y sin embargo Podemos le ha adelantado, y para ustedes también, pero ha irrumpido Ciudadanos. La pregunta sobre Ciudadanos es inevitable. ¿Están preocupados ustedes por el ascenso de Ciudadanos? ¿Pueden quedarse fuera de la Asamblea de Madrid por no haber llegado a un acuerdo con Ciudadanos? Bueno, vamos a ver. Estoy de acuerdo en la primera parte de su pregunta. Es decir, sería absurdo decir que no estamos preocupados. Yo estoy preocupado, evidentemente. Ha habido un movimiento en el tablero político que empezó con Podemos, que nos afectó a todos y efectivamente la irrupción de Ciudadanos, pues evidentemente nos preocupa. Sería absurdo decir no nos preocupa, vivimos en el mejor de los mundos. Segunda parte, yo personalmente no creo que sea fundamentalmente por no haber llegado a un acuerdo con Ciudadanos. Hombre, si hubiésemos llegado a un acuerdo con Ciudadanos, ese tema estaba, no digamos resuelto, pero estaba enfocado de otra manera. Es decir, aquí hay una serie de factores que juegan en contra nuestra. Es decir, nosotros somos un partido, lo hemos demostrado a lo largo de estos 4 años, que somos un partido que hacemos las cosas que hemos dicho, hemos enfrentado intereses muy poderosos, y estoy hablando muy francamente, en este país, y eso evidentemente tiene un coste. Evidentemente tiene un coste. Cuando nosotros llevamos a los tribunales a figuras muy conocidas del país, pues evidentemente eso tiene un coste, y nosotros, y no es su caso de ustedes en este momento que han tenido la amabilidad de invitarme, enfrentamos el silencio de muchos importantes medios de comunicación e incluso la hostilidad de una parte de ellos. Yo sé que esto no es popular y seguramente entro en un terreno peligroso, pero yo procuro ser sincero en mis respuestas. Entonces enfrentamos una situación difícil, vamos a seguir trabajando. Nuestra mejor tarjeta de presentación es lo que hemos hecho en las instituciones. Y nosotros, por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid, creo que hemos hecho un trabajo importante, quizá insuficientemente conocido, pero estamos seguros que la gente en Madrid, en otras comunidades autónomas y en España, en las elecciones generales, al final van a valorar ese trabajo. Cuando se refiere a intereses poderosos, se refiere básicamente, por ejemplo, a las denuncias de Caja Madrid. ¿A qué se refiere? ¿O a quién se refiere? Bueno, vamos a ver, nosotros hemos presentado una, como ustedes saben seguro, tenemos sustanciándose en la Audiencia Nacional una querella presentada contra el tema de las preferentes, el tema de la salida a bolsa de Caja Madrid, toda una serie de elementos que, bueno, que como nos bloquearon, y la expresión es correcta, en la Comunidad de Madrid, una comisión de investigación sobre Caja Madrid, que es una gran parte del origen de los problemas de Bankia, pues fuimos por la vía jurisdiccional, porque no hay otro remedio. Y entonces, evidentemente, ahí se enfrentan intereses muy poderosos, y eso tiene un coste siempre. ¿Y en qué se traduce a un partido político la presión por intereses poderosos? ¿En nosotros? Sí, en ustedes, por ejemplo, en llamadas. No, en absoluto. Hasta donde yo sé no, porque no es un tema que yo llevo directamente y no podría decirle que ese es el caso. No, yo entiendo que se traduce luego en determinadas posiciones que adoptan determinados medios de comunicación. No todos, Ya. No todos. Yo no generalizo. Le he escuchado, pero no me ha quedado claro si usted lamenta que no se haya llegado a un acuerdo con Ciudadanos.
Bueno, pues la verdad que quizá hubiese sido mejor llegar a un acuerdo con ellos, pero evidentemente tenemos serias diferencias con ellos y precisamente nuestra portavoz, Rosa Díez, publicó antes de ayer un artículo en un medio de difusión, se llamaba 10 diferencias con Ciudadanos, y hay algunas de ellas que son realmente muy importantes. Desde la transparencia, nosotros, Transparencia Internacional, sobre un baremo de 10 nos dio 9 puntos como partido más transparente en el país, y a Ciudadanos 3, hasta otra serie de cosas. Es decir, el procedimiento por el que está creciendo Ciudadanos, no me gusta entrar, pero usted me lo ha preguntado y yo con mucho gusto le respondo. No es el nuestro. Es decir, nosotros somos absolutamente rigurosos en quién entra en nuestro partido. No hemos tenido ningún imputado en los años de nuestra existencia y eso no es fácil, mientras que los procedimientos de crecimiento de Ciudadanos, que ha pasado en meses de 0 a 300 concejales porque han ido a su partido con las actas de concejal en la mano, y eso nosotros no lo admitimos, pues esos son elementos que impidieron el acuerdo con ellos. Usted que trabaja en la Asamblea, por tanto trabaja en el Poder Legislativo. Hoy hemos arrancado con una cuestión en la que usted, digamos, si me permite la expresión, se moja. El asunto de Venezuela, el asunto de Podemos, de la financiación de este partido, porque le hemos escuchado en la Asamblea decir que sospecha que Podemos puede estar financiado por Venezuela. Hoy ya sabemos, lo hemos contado, el presidente Maduro aprovecha, no sabemos si es la expresión adecuada o no, pero vistas las características que tiene, parece que aprovecha, pues la presión de Estados Unidos, la propia presión de España, las noticias, para otorgarse poderes especiales y gobernar por decreto, que es una tendencia ya muy clara sobre un perfil político. ¿Usted cree que Podemos, sospecha que Podemos tiene financiación de Venezuela? Yo sospecho, evidentemente, no tengo pruebas, es mera intuición. Es decir, conozco también América Latina y claro, ve la actuación, la presencia de destacados dirigentes de Podemos en aquel país, la creación de una fundación, que Podemos tiene recursos y evidentemente eso sale de alguna parte. Repito, no tengo pruebas, tengo una sospecha y el tiempo se encargará de decir si yo estoy equivocado o no, pero me parece que los indicios son bastante razonables. Y como fuerza política, la evolución, usted que ha escuchado y ha visto lo que hasta hace unos meses el propio Pablo Iglesias decía, opinaba en general, a lo que ahora parece que opina, o cuál es su programa económico, que parece que quiere parecerse a la socialdemocracia nórdica, etcétera. ¿Lo considera creíble, factible, aplicable? ¿Es una conversión real? ¿Es una conversión táctica para ganar las elecciones? Pues no lo sé, pero evidentemente hay un cambio. Es decir, yo colaboro en un digital, publico semanalmente una serie de artículos y hace un par de meses o 3 publiqué un artículo que se llamaba Podemos y el PSOE en 1982. Yo fui militante del PSOE desde 1976 hasta 1994 y esa, moderación de los planteamientos de Podemos me recordaban en su línea gruesa a lo del PSOE. Es decir, me parece normal que Podemos, que además se reclama buscando el centro del tablero, tiene que ir moderándose. Cómo sea la aplicación, no lo sé. Hay una diferencia con respecto al PSOE en el 82 en el que estaba yo. Nosotros éramos un partido entonces con gente, si se me permite la inmodestia, preparada. Teníamos experiencia en la administración, en trabajar en empresas privadas. Yo, sin menospreciar a nadie, que creo que cada uno sirve para lo que sirve. Y claro, profesores de ciencias políticas para manejar, para gestionar un país importante como es España, pues me parece difícil. Y aquella transición que ustedes hicieron, además liderada por Felipe González, del PSOE marxista a la posición precisamente europea, socialdemócrata, tenía una visión de Estado que ahora en los dirigentes de Podemos transmite más la sensación de, no voy a decir destruir el Estado, pero sí cambiar las formas del Estado. Bueno, yo creo que si llegan a gobernar, cosa que dudo, la realidad, que es muy tozuda, les pondrá en su sitio, como está poniendo la realidad a Syriza en Grecia. Es decir, Syriza está bajando a tierra, lo están bajando a tierra, y entonces evidentemente, pues no sé si lamentable o afortunadamente, entre lo que uno quiere hacer y lo que uno hace, y yo tengo experiencia administrativa incluso de niveles altos, la realidad es diferente. Como yo decía muchas veces, es muy distinto según está uno en un lado de la mesa o en otra. ¿Va a hacer campaña usted? Algo de campaña, sí. Porque veo a sus compañeros, a Ramón Marcos, ayer o antes de ayer con Toni Cantó, metidos en el metro, vagón por vagón. Estamos en la época de la campaña por WhatsApp, llaman y contesta.
Yo voy a colaborar en ¿Su la estilo campaña. es más clásico? No, yo voy a colaborar en la campaña. Ramón Marcos y David Ortega son magníficos candidatos y por supuesto estoy a su disposición. El sábado participé precisamente, ustedes lo cubrieron en la presentación y voy a colaborar. Lo que no voy a hacer es ser candidato. Ramón Marcos y David llevan ya un mes de campaña y yo les he dicho, por favor, cuidaros porque al ritmo que vais no llegáis a mayo. Sí, eso hay que prepararse a fondo para este tipo de... Evidentemente, es lo que yo no estaba en condiciones de afrontar. Ya. Dígame una cosa, ¿lo va a echar de menos? ¿El trabajo en la asamblea? Sí. Bueno, a veces sí, a veces no. Yo vuelvo ahora a mi condición de jubilado, me voy a tener que hacer una ordenación de mi vida y una rutina, pero hay muchísimas otras cosas que hacer y aparte, bueno, colaboraré con mi partido, por supuesto, y algo lo echaré de menos, pero no mucho. Ha sido una experiencia, pues, con alegrías, con tristezas, como todo en esta vida. Don Luis, pues muchísimas gracias, estaremos pendientes, todavía le queda trabajo. Exactamente. Todavía hay que acabar esta legislatura que está calentita en la Asamblea, tal cual están las cosas. Estaremos pendientes de cómo evoluciona la campaña electoral y en qué queda todo al final, que es la elección de los ciudadanos el mes de mayo. Ese es el momento importante, no las encuestas. Muy bien, don Luis, pues muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Al contrario, muy amable.